Habiendo visto ya el poder que tienen las relaciones de Maxwell, vamos a pasar al siguiente tópico de este capítulo, que hace referencia al potencial químico. Bueno, hasta el momento se ha asumido implícitamente que el sistema termodinámico contiene un solo componente. Sin embargo, los sistemas de interés para químicos y biólogos suelen contener muchos más componentes. En un sistema abierto, es decir, uno en el que la composición puede variar. El uso del cálculo multivariable permite una extensión fácil de nuestras formulaciones anteriores. Por ejemplo, para hacer un cálculo de la energía libre de Gibbs con respecto a n sustancias, vamos a tener que el diferencial exacto de la energía libre de Gibbs en función de la temperatura y presión constantes y el número de moles de cada sustancia, que será denominado como Ni, se puede reescribir como la función o la ecuación que se muestra en este anexo, donde la energía libre de Gibbs va a estar determinada por menos la entropía por la diferencial de temperatura más el volumen por la diferencial de presión más las derivadas parciales de la energía libre de Gibbs con respecto a cada uno de los componentes o sustancias que se tengan en la composición química que se quiere evaluar. A su vez, también el potencial químico, denominado o denotado por mu, se define como la derivada parcial de la energía de Gibbs de cada componente con respecto al número de moles de ese mismo componente, y todas las demás variables independientes se mantienen constantes. Esto es lo mismo, o es exactamente lo mismo que vimos en una de las primeras diapos, en donde estábamos viendo que tomábamos la función independiente y por cada una de las variables dependientes nosotros íbamos a estar sacando sus derivadas parciales, mientras que para poder sacar una derivada parcial, todo el resto de las variables se iban a mantener como constantes. Bueno, generalizando, para un solo componente o para un componente puro, el potencial químico es la energía libre de Gibbs. Para una mezcla, en cambio, el cambio de energía de Gibbs dependerá de los otros componentes presentes. Entonces, para poder ir ya explicitando un poco, vamos a tener que agrupar o vamos a tener que incluir todo el resto de las sustancias que están en la solución o que están en juego, de modo que los otros componentes y sus concentraciones también deben especificarse. A su vez, vamos a tener finalmente que la energía libre de Gibbs, tomando en consideración n componentes, va a estar denotada por la energía libre de Gibbs que ya hemos estado repitiendo a lo largo del capítulo, más la sumatoria de absolutamente todos los componentes a partir de todos los componentes que se encuentren en la solución, así como también todas las concentraciones que ellos tienen o que tienen cada uno. Esto para poder llevar a cabo los cálculos de energía libre de Gibbs en un potencial químico. Continuando con el tema del potencial químico, ahora vamos a aplicar este mismo potencial, pero en este caso, por decirlo de alguna forma, aplicado en sistemas reales. Bueno, se debe establecer la relación entre el potencial químico y la concentración de cada componente. El punto de partida para el desarrollo de esta relación es considerar el potencial químico de las mezclas de los líquidos. El potencial químico de un gas ideal, dado por la energía libre de Gibbs por mol, está dado por esta ecuación, la que fue anteriormente vista en el capítulo número 2, en donde tenemos que el potencial químico de un componente I va a ser igual a el potencial químico estándar más R por T por el logaritmo natural de la presión estándar, que sería P0, por la presión que vendría determinada por el componente I. Al igual que el potencial químico del líquido y el vapor, estos deben ser igualados o deben ser iguales en el equilibrio. El potencial químico del líquido puro A es igual a el
potencial químico estándar del líquido A va a ser igual al potencial químico estándar del gas más más R por la temperatura por el logaritmo de la presión, que va a estar dada por PA0 y partido por P0, en donde PA0 es la presión de vapor del líquido puro. Bueno, consideremos la presión de vapor PA para las mezclas. Entonces, el potencial químico de un líquido va a estar definido por la siguiente ecuación, en donde el potencial químico del líquido A va a estar finalmente determinado por el potencial químico estándar de A más R por la temperatura por el logaritmo natural de la presión PA, que es la presión de las mezclas del vapor, por la presión estándar, partido por la presión estándar. Bueno, combinando las dos ecuaciones de las que hemos hablado anteriormente, recién, vamos a determinar de que el potencial químico para el líquido A va a estar finalmente determinado por el potencial químico estándar de A más R por la temperatura por el logaritmo natural de lo que sería ahora la fracción molar. Bueno, esta fracción molar, que ahora la vamos a estar tratando de dilucidar, se puede escribir el potencial químico de una forma aún más simplificada, y esto es a través de la relación de François-Raoult, el que establece que la presión de vapor parcial de cada componente de una mezcla ideal de líquidos es igual a la presión de vapor del componente puro multiplicado por su fracción molar en la mezcla. En consecuencia, la disminución relativa de la presión de vapor es una solución diluida de soluto no volátil igual a la fracción molar del soluto en solución. Lo que finalmente, y en palabras mucho más simples, va a estar determinado por esta ecuación de acá. Bueno, para continuar con François-Raoult, él fue quien describió la relación entre las presiones y la fracción molar XA, quien la descubrió a partir de muchas mezclas binarias entre líquidos. Bueno, el gráfico que se presenta en esta slide viene a decirnos que la presión del vapor de una solución binaria obedece a la ley de Raoult, en donde la línea roja que estoy demarcando ahora corresponde a la presión del vapor total en función de la fracción molar del componente B, mientras que las otras dos líneas, que son las que quedan en el gráfico, vendrían a corresponderse con las presiones parciales de los dos componentes de la solución binaria. En general, las mezclas de líquidos que obedecen la ley de Raoult se denominan soluciones ideales. Esta ley se cumple bastante bien para mezclas que son muy similares, como varios derivados del benceno, pero se encuentran grandes desviaciones para líquidos diferentes. Bueno, las desviaciones del comportamiento ideal de una solución se tienen en cuenta al definir el potencial químico en términos de la actividad termodinámica AI, donde finalmente el potencial químico va a estar determinado por la ecuación que dejo acá, donde donde el potencial químico estándar es el potencial cuando la actividad AI es igual a 1. La actividad química en general se puede escribir como gamma sub I, X sub I, donde gamma I es el coeficiente de actividad. En general, si un componente de la mezcla está presente en una concentración mucho mayor que todos los demás componentes para que se convierta en un disolvente, entonces la ley de Raoult obedecerá bastante bien. En el otro extremo, en una mezcla binaria donde el líquido es el solvente, el otro líquido está presente en concentraciones pero que son demasiado bajas. Entonces, ahora ya no se obedecerá a la ley de Raoult, sino que se obedecerá a la ley de Henry, donde Kb es una constante empírica y no es la presión de vapor en equilibrio de B puro. Ahora bien,
para continuar con el tema del potencial químico e intentándolo hacer mucho más útil para los sistemas biológicos, los potenciales químicos de soluto deben estar relacionados con las escalas de concentración normalmente utilizadas como la molaridad y la molaridad, donde la fracción de X va a estar dado por el número de moles del soluto partido por el número de moles del solvente, que va a estar dado por la ecuación que está ahora apareciendo con una línea roja. Ahora, si consideramos la fracción de B con respecto a la escala usada para la molaridad, entonces la fracción de B va a estar dada por el número de moles del soluto en kilogramos por el peso molecular del solvente A. Bueno, a partir de la ecuación para la solución ideal del potencial químico, que está dada por esta ecuación se puede generalizar a soluciones no ideales mediante el uso de conceptos de actividad termodinámica y coeficientes de actividad para dar finalmente la ecuación final del potencial químico, en la que va a estar relacionada todas las variables que se han mencionado anteriormente, además también ahora la actividad química y los números de mole de cada soluto que está en la solución. Bueno, de la discusión antes mencionada, se ha utilizado la molaridad como la unidad para la concentración. Se podría presentar un argumento similar para la utilización de la molaridad, que los biólogos utilizan de manera más universal. Pero, desde un punto de vista práctico, el uso de la molaridad tiene un inconveniente significativo, porque depende de la temperatura y la presión, ya que el volumen de disolvente varía con la temperatura y presión. Asimismo, bueno, es por esta razón que la molaridad es una mejor medida de concentración para usar las ecuaciones mencionadas anteriormente. Afortunadamente, para las soluciones acuosas diluidas a temperatura ambiente, la molaridad y la molaridad son numéricamente aproximadamente iguales. Para las ecuaciones de potencial químico final, que es la que está remarcada finalmente, el estado estándar es un estado hipotético de la unidad de actividad. Para esta ecuación se debe elegir un estado estándar donde el coeficiente de actividad se aproxima a más o menos 1. Continuando ahora con el siguiente tema, que son las cantidades molares parciales, vamos a discutir este concepto, el que es de gran utilidad cuando se consideran distintas mezclas, como lo estábamos haciendo al final del tema anterior. Como ejemplo, consideraremos el volumen y a temperatura y presión constantes. Los cambios en el volumen de B para una mezcla se pueden escribir como la diferencial del volumen va a estar dada por la derivada parcial del volumen con respecto al componente 1, con todo el resto de los otros componentes o de las otras variables van a ser consideradas como constantes por la diferencial del componente N1, más la derivada parcial del volumen con respecto al componente número 2, a la cantidad de moles del componente número 2, con todo el resto de las otras variables como constantes por la diferencial de los números de moles del componente N2, más todo el resto de sustancias que hayan dentro de la solución. Bueno, hay que tener en cuenta que el volumen molar parcial es la función de la temperatura, la presión y la composición de una mezcla. Para un solo componente, el significado del volumen molar es claro. El volumen parcial es igual a una constante a temperatura y presión constantes. Por ejemplo, para el agua es de 18 centímetros cúbicos a 298 grados Kelvin y una atmósfera de presión. Sin embargo, si el agua se mezcla con otro disolvente, el volumen molar parcial del agua, dependerá de la cantidad del segundo componente. Por ejemplo, si se agrega una pequeña cantidad de agua a una gran cantidad de etanol puro, como es el caso de este matraz,
El volumen molar el volumen parcial de agua será reducido a tan solo 14 centímetros cúbicos en la constante que refiere a la cantidad molar parcial. Esto se debe a que las moléculas de agua tienden a juntarse más para evitar el contacto con la porción de hidrocarburos de etanol. Bueno, para la diferencial del volumen o el volumen parcial puede ser escrito en base a las componentes del número de moles y el volumen. Bueno, el, el volumen parcial para un componente 1 va a estar determinado por la derivada parcial del volumen con respecto al número de moles de ese componente, manteniendo todo el resto constante. Entonces, finalmente, podemos escribir que el volumen total puede ser escrito como la suma de todos los volúmenes de las cantidades molares parciales de cada uno de los componentes que estén dentro de la solución. A partir de las consideraciones anteriores, se puede ver que el potencial químico es la energía molar parcial de Gibbs. Por analogía, a partir de los resultados obtenidos al considerar el volumen como variable para un sistema de dos componentes a temperatura y presión constantes, entonces la energía libre de Gibbs podrá ser calculada a partir del producto del número de moles por el potencial químico de cada uno de los componentes en solución. Ahora, escrito lo que acabo de decir en su forma diferencial, vamos a tener que la diferencial de la energía libre de Gibbs va a poder ser igual a el número de moles por la derivada del potencial químico del componente 1 más el número de moles de un componente número 2 por la, por la derivada del potencial químico en ese mismo componente. Ahora, aplicando la regla de la derivada del producto, vamos a empezar a multiplicar el potencial químico por la derivada de la cantidad, por la diferencial del número de moles de la sustancia 1 con el potencial más el potencial químico por la diferencial de los moles de la sustancia número 2. Bueno, generalizando a través de la ecuación libre de Gibbs, vamos a tener que para que este resultado sea correcto, se debe cumplir que el número de moles de la sustancia 1 por la derivada del potencial químico de la misma sustancia más el número de moles de la sustancia número 2 por el potencial químico de esa misma sustancia debe ser igual a 0. Esto se conoce como la ecuación de Gibbs-Duhem, en donde va a estar expresado por una sumatoria que es la que dejo acá abajo. Bueno, la importancia de este resultado es que los potenciales químicos en un sistema no son independientes. Un cambio en el potencial químico debe ser equilibrado por un cambio o cambios de los otros potenciales químicos. Por ejemplo, si el sistema de dos componentes, si uno de los potenciales químicos aumenta, el otro obligatoriamente deberá disminuir. La ecuación de Gibbs-Duhem es de gran utilidad cuando se trata para hablar de mezclas. Si consideráramos una ligera desviación de la ecuación de la energía interna, entonces tendríamos que la energía será igual a la derivada parcial de la energía con respecto a la presión, manteniendo la presión de vapor para mezclas constantes, más por la diferencial de la presión, más la derivada parcial de la energía con respecto a la presión de vapor para mezclas, manteniendo ahora la presión constante por la diferencial de la presión de vapor. Además, dado que la energía es la energía molar parcial de Gibbs para la derivada parcial de la energía con respecto a la presión, bueno, esta será igual al volumen molar parcial del solvente, es decir, el volumen por mol de solvente.
el que finalmente estará determinado por esta ecuación, en donde vamos a tener que el volumen parcial molar por dP va a ser igual a menos RT partido por la presión de vapor por la diferencial de la misma presión de vapor. Bueno, integrando la ecuación anterior, tenemos que la integral del volumen con respecto a la presión P a delta P va a ser igual a menos RT por la integral de 1 partido sobre la presión de vapor por la diferencial de la misma, donde el delta de la presión aplicado va a ser igual a menos RT por el logaritmo de 1 menos xm o la fracción molar de la macromolécula. A eso es lo que hace referencia xm. Finalmente, tendremos que el delta de la presión será igual a la constante R por T por la concentración de la macromolécula, que finalmente sería la diferencial de presión que nosotros estamos agregando para mantener los solutos constantes dentro de una membrana. Si consideráramos una ligera desviación de la ecuación de la energía interna, entonces tendríamos que la energía será igual a la derivada parcial de la energía con respecto a la presión, manteniendo la presión de vapor para mezclas constantes, más por la diferencial de la presión, más la derivada parcial de la energía con respecto a la presión de vapor para mezclas, manteniendo ahora la presión constante por la diferencial de la presión de vapor. Además, dado que la energía es la energía molar parcial de Gibbs para la derivada parcial de la energía con respecto a la presión, bueno, esta será igual al volumen molar parcial del solvente, es decir, el volumen por mol de solvente, el que finalmente estará determinado por esta ecuación, en donde vamos a tener que el volumen parcial molar por dP va a ser igual a menos RT partido por la presión de vapor por la diferencial de la misma presión de vapor. Bueno, integrando la ecuación anterior, tenemos que la integral del volumen con respecto a la presión P a delta P va a ser igual a menos RT por la integral de 1 partido sobre la presión de vapor por la diferencial de la misma, donde el delta de la presión aplicado va a ser igual a menos RT por el logaritmo de 1 menos xm o la fracción molar de la macromolécula. A eso es lo que hace referencia xm. Finalmente, tendremos que el delta de la presión será igual a la constante R por T por la concentración de la macromolécula, que finalmente sería la diferencial de presión que nosotros estamos agregando para mantener los solutos constantes dentro de una membrana. Finalmente, para ya terminar este tema de la presión osmótica, daremos como ejemplo la presión osmótica en la biología, en donde consideraremos la inmersión de glóbulos rojos en soluciones hipertónicas, isotónicas e hipertónicas. Hipertónico significa que la concentración de soluto que no pueden pasar a través de la membrana de glóbulos rojos es mayor en el exterior que en el interior. Hipotónico es lo contrario, mientras que el isotónico significa que las concentraciones son las mismas tanto afuera como adentro de la célula. Para soluciones hipertónicas e hipotónicas existe una presión osmótica a través de la membrana. En el caso de las soluciones hipertónicas, el agua sale de la célula para igualar la presión y la célula se contrae,
mientras que para las soluciones hipotónicas el agua fluye hacia la célula, que se expande e incluso puede explotar. De hecho, la dilución de las células en disolventes es un método para lisiar las células. Para las soluciones isotónicas no hay presión osmótica, por lo que el flujo de agua hacia la célula equilibra el flujo hacia afuera de la célula. Para continuar con el capítulo cuarto, comenzaremos con el tema del equilibrio químico. Bien, el equilibrio químico ya fue discutido anteriormente en el capítulo número 2. Sin embargo, ahora examinaremos los equilibrios utilizando como herramienta el potencial químico. Como punto de partida, consideraremos una reacción química a temperatura y presión constante como la siguiente ecuación, que incluye tanto los números de moles como los potenciales químicos de todas las sustancias que estén dentro de una reacción. En este caso, tanto los productos como los reactivos. Además, a través de esta geometría se requiere una igualdad entre lo que serían los reactantes, los números de moles de los reactantes con los números de moles de los productos y así también su concentración. Bien, a partir de una de las ecuaciones vistas dentro del capítulo de potencial químico, que sería dada por esta ecuación para la energía libre de Gibbs, vamos a realizar un reemplazo simple con lo que ahora tenemos de potencial químico, en donde vamos a poder ver que la energía libre de Gibbs va a poder estar determinada tanto por los coeficientes estequiométricos de cada una de las sustancias, como también por sus potenciales químicos. Ahora bien, sustituyendo la ecuación de potencial químico visto en los temas anteriores en la ecuación de la energía libre de Gibbs vista en el slide anterior, podemos obtener la siguiente ecuación, en la cual tendremos la dependencia tanto de los coeficientes estequiométricos de los reactivos A y B como de los productos C y D. Esta misma ecuación nosotros las podríamos reescribir de esta forma, en donde podríamos obtener la energía libre de Gibbs a partir de la diferencia de potencial químico estándar más RT por el logaritmo de K. Finalmente, esto nosotros lo podríamos reescribir considerando G igual a 0, la energía libre de Gibbs igual a 0, como el potencial químico estándar sería igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante química. Y esta, a su vez, es la ecuación equivalente a la ecuación más comúnmente conocida como la energía libre de Gibbs estándar. Bien, estas ecuaciones son exactas porque el estado estándar se define con precisión como el estado donde las actividades son iguales a la unidad, y el cambio de energía estándar de Gibbs es precisamente el cambio en la energía de Gibbs cuando todos los reactivos tienen una actividad de una unidad. En estas ecuaciones, las actividades son las actividades en equilibrio. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, estas ecuaciones no son muy útiles, ya que se miden las concentraciones, no las actividades de cada uno de los reactivos. Este problema se aborda equiparando la actividad del producto de un coeficiente de actividad multiplicado por la concentración de C, por la concentración de cada sustancia. Entonces ahora vamos a asumir que C va a ser la concentración de cada sustancia, tanto para los productos como para los reactivos, en cada uno de ellos. Bueno, esta ecuación también, sin embargo, existe una ambigüedad con respecto a su estado estándar. Se puede considerar que el estado estándar es el estado hipotético donde las concentraciones son la unidad y los coeficientes de actividad se aproximan a una unidad, o dilución infinita. Como se discutió anteriormente, se debe tener en cuenta también
que las concentraciones en estas ecuaciones están divididas por la concentración de unidad de estado estándar, de modo que la relación de concentraciones no tiene dimensiones. En algunos casos, los coeficientes de actividad se pueden medir y o calcular. Sin embargo, la mayoría de los experimentos optan por ignorar los coeficientes de actividad y prefieren mantener el entorno de la solución igual durante el curso de sus experimentos. Finalmente, ya para dar término al último tema de la cuarta revisión correspondiente al libro de Físico-Química para Ciencias Biológicas, comenzaremos con las soluciones iónicas. Las soluciones iónicas requieren una gran consideración especial en la aplicación de la termodinámica. Esto debido a que si un electrolito fuerte se disuelve en agua, forma iones positivos y negativos. Por ejemplo, podría simplemente escribirse el potencial químico de un ion positivo en términos de su concentración. Sin embargo, esto no tiene sentido, porque los iones positivos no pueden existir de forma aislada. Su carga debe ser exactamente equilibrada por los iones cargados negativamente, y viceversa también. Bueno, una forma razonable de proceder es considerar la suma de los potenciales químicos para los iones positivos y negativos, que puede ser expresada finalmente como la actividad asociada a los cationes, que son de carga positiva, y a los aniones, que son de carga negativa, lo que vendría a estar dado por las ecuaciones que se tienen representadas acá, en donde gamma vendría a representar los potenciales químicos para cada uno de los componentes. La teoría para el cálculo del coeficiente de actividad media fue desarrollada a fines de la década de los 20 por Peter Debye y Erich Hückel. Sorprendentemente, la teoría de Debye-Hückel todavía se usa hoy en día. La premisa es que las interacciones entre los iones cargados son la única fuente de no idealidad que debe considerarse. Esta suposición es válida porque las energías asociadas con estas interacciones son mucho mayores que con cualquier otro tipo de interacción entre iones en solución, como las interacciones de corto alcance de Van der Waals. Desde un punto de vista termodinámico, la adición al potencial químico es el trabajo requerido para crear el estado iónico desde un estado sin carga. El modelo de Debye-Hückel trata una solución electrolítica como una colección de cargas puntuales. Hay que tener en cuenta que las cargas positivas tienden a estar rodeadas de cargas negativas y viceversa. Por lo tanto, cada ion tiene una atmósfera iónica que lo rodea, como se muestra esquemáticamente en la figura 4.4, en donde se puede ver que en casi todos los casos una carga negativa va a estar muy cercana a una carga positiva, la misma carga negativa, y así se va a ir viendo la misma distribución de cargas a lo largo de este esquema. Hemos llegado al final de la revisión del capítulo cuarto para el libro de Físico-Química para Ciencias Biológicas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.